Hola, hola, les explico rápidamente cómo hacer un cuestionario al azar en la plataforma Moodle. Inicialmente, tenemos que acceder a nuestro curso, a la plataforma. Aquí arriba a la izquierda donde dice mis cursos, seleccionas el curso en el que vas a generar este cuestionario al azar. Activamos la edición aquí en la herramienta, arriba a la derecha, activar edición. En este caso ya la tengo yo activado. Añadir una actividad o recurso, cuestionario, aceptamos. Vamos a ponerle aquí prueba, por ejemplo. Prueba desde prueba. ¿Sale? Vamos a configurar rápidamente esto. Temporalización. Mi examen se va a activar. Lo habilito. Mi examen se va a activar el 7 de marzo. Habilito crear cerrar cuestionario. Se va a cerrar el 8 de marzo. Los alumnos tienen 30 minutos para contestar el examen. Aunque va a estar disponible durante los días 7 y 8 de marzo, los alumnos tienen 30. Una vez que le han iniciado el examen, solamente van a tener 30 minutos para contestarlo. Después de temporalización, nos damos a calificación. Aquí es importante que en intentos permitidos le pongan 1 para que no vayan a intentar contestarlo 2 o 3 veces y batalla. ¿Sale? Una vez, solamente una pregunta. Aquí en esquema, solamente un intento, perdón. Lo de página nueva, cada pregunta no es mucho problema, que generalmente debe ser así, página nueva en cada pregunta. Si le dan mostrar más, está la navegación. Si ustedes eligen la navegación libre, quiere decir que los alumnos se pueden brincar de la pregunta 1 a la 7 y luego regresar a la 2 y luego cambiarse a la 15. Esto genera que, aunque tengamos las preguntas al azar, los alumnos estén brincando entre pregunta y pregunta y estén imprimiendo pantalla para copiar. Den clic aquí en libre y seleccionan secuencial. Así es por regla que vas a contestar la número 1 y después la número 2 y después la número 3 y después la número 4 y así. Entonces, cuando reordenan las preguntas al azar y ahora tienes navegación secuencial, pues ya no hay forma de que copien. ¿Sale? Cerramos esquema, nos damos a opciones de revisión. Aquí miren, mientras ellos estén contestando el examen no van a poder ver nada, por eso está todo no seleccionado. Inmediatamente después de cada intento, es decir, yo terminé mi examen de media hora y el examen todavía está disponible. ¿Qué puedo ver? Les recomiendo que no seleccionen nada más que puntos, es decir, solamente puedan ver su puntuación. Incluso pueden quitar la retroalimentación global o si quieren la pueden dejar. Depende si ustedes hayan editado esa parte de retroalimentación global que está aquí abajito en otras opciones. Ahora, esto es para en cuanto acaban el examen. Es decir, acabo mi examen y en los próximos 15 minutos, después de acabar mi examen, aquí puedo revisar un poquito de retroalimentación. La tercera opción, que sale aquí abajo a la izquierda, es más tarde mientras el cuestionario no está abierto, es decir, no 15 minutos después de que acabe, pero a lo mejor si el examen estaba disponible hoy y mañana, entro mañana para volver a ver las respuestas. Yo igual sugiero que no seleccione nada porque los alumnos van a copiar. Entonces, durante el intento que no lo puedan ver, que no puedan ver nada de ese intento, automáticamente les bloquea varias celdas y nada más les deja activa que vean sus puntos y la retroalimentación global. Eso está bien. La última opción que dice después de cerrar el cuestionario, eso quiere decir que si tu cuestionario estaba disponible el día 7 de las 12 del día a las 3 de la tarde, después de las 3 de la tarde, cuando ya nadie tiene la opción de revisar o de contestar el examen, ahora sí que pueden contestar, que pueden revisar el intento, si sus respuestas fueron correctas o no, cuántos puntos sacaron, la retroalimentación específica, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que configuren esto así para que no puedan los alumnos imprimir pantalla y compartir las respuestas correctas. Después de esto, pues ya pueden guardar los cambios y mostrar. Y van a ver algo así, ¿no? Intentos permitidos 1, el cuestionario no está disponible ahorita, estará hasta tal día y tal día. ¿Sale? Ya tenemos nuestro cuestionario. Entonces, vamos a editar el cuestionario. Aquí hay dos cosas que podemos hacer. Agregar preguntas directamente desde aquí o irnos a una base de datos. Si agregamos preguntas directamente desde aquí, nos vamos a editar cuestionario. Siempre seleccionen reordenar las preguntas al azar para que no vean los alumnos las preguntas en el mismo orden. La calificación ustedes la eligen. Después en agregar damos clic y tenemos tres opciones. Una nueva pregunta que será la pregunta igual para todos directa. De un banco de preguntas.
o agregar una pregunta aleatoria. Cuando das clic en agregar una pregunta aleatoria, se supone que tú tienes ya una base de datos o creas una base de datos de preguntas y alguna de esas preguntas son las que se van a elegir. Nos podemos ir aquí directamente, ¿sale? Una pregunta aleatoria. Te dice que si hay una categoría ya existente o que si quieres crear una nueva categoría. Yo sugiero crear una nueva categoría y así es como yo trabajo. Generalmente, ahorita que tengo nivel 3, pues uso el libro Wide Angle 4 y si estoy trabajando con la unidad 1, pues lo llamo Unit 1. Esta categoría me va a servir para que después las pueda identificar fácilmente y si estoy en otro curso donde vea esos mismos niveles o temas, pues exporto Wide Angle 4 Unit 1. Si las pusiera como que en general esas categorías, no podría distinguir las preguntas y exportarlas o manejarlas sería más difícil. Entonces, en lugar de top for prueba, lo voy a poner aquí adentro de mi curso. Sale categoría padre, top for 500, porque así se llama mi curso este en el que entré, ¿sale? Entonces creamos la categoría y añadimos pregunta aleatoria. La siguiente pantalla en la que estamos, volvimos al examen y te dice que va a agregar una pregunta aleatoria de la base de datos en la categoría Wide Angle 4 Unit 1. Si le damos clic aquí en ver las preguntas, pues te das cuenta que el banco de preguntas de esa categoría está vacío, miren. Sale aquí preguntas, banco de preguntas, la categoría, mostramos el enunciado, aquí lo pueden activar o desactivar, ahorita les muestro por aquí, pero abajo te muestra que no hay preguntas, entonces ya sabe el examen que de esa base de datos va a obtener las preguntas, nada más que la base de datos está vacía, entonces le das crear una nueva pregunta, les voy a poner unos ejemplos breves, ¿sale? Creamos una pregunta de opción múltiple, en el nombre de la pregunta yo generalmente pongo la misma nomenclatura, Wide Angle 4 Unit 1, esto me permite identificarlas fácilmente. El enunciado de la pregunta le podemos poner ¿cuánto es 2 por 2? ¿Sale? La pregunta vale un punto, la retroalimentación general no la pongo, solo una respuesta y 2 por 2 es 1, calificación ninguna, es decir, un 0 si le dije eso. 2 por 2 es 2, calificación ninguna. Elección 3, 2 por 2 es 3, calificación ninguna. Y 2 por 2 es 4. Y esta respuesta vale 100% de las cosas bien. ¿Sale? Le damos pues guardar cambios. Y nos va a regresar no al examen, sino a la base de datos que se llama Wide Angle 4 Unit 1. Nada más tengo una pregunta. Si le das a elegir una pregunta al azar y tu base de datos solo tiene una pregunta, pues siempre va a poner la misma. Entonces, creamos una nueva pregunta. Ahora les voy a mostrar una de falso o verdadero. Bien, igual la nomenclatura como les mencionaba, igual, en mi caso, Wide Angle 4 Unit 1. ¿Sale? Enunciada la pregunta. Aceptar algo es igual a decir que, esa es la oración, ¿no? Entonces, la puntuación vale 1. La respuesta correcta es, la vamos a poner aquí verdadero en lugar de falso. Y la respuesta verdadera es sí. Es decir, aceptar algo es decir que sí. Y la opción de falso, okay, no se crean. Aquí, en la oración de la pregunta, aceptar algo es igual a decir que sí. Y ya ponemos que la respuesta es verdadero. ¿Sale? La retroalimentación lo pueden explicar por qué sí o por qué no. O lo pueden explicar también acá. O simplemente lo dejan así. Guardamos cambios. Ya tenemos dos preguntas en esa mini base de datos. ¿Sale? Fíjense. Estamos aquí en preguntas, categorías. Abajito dice mostrar el enunciado de la pregunta en la lista de preguntas. Si desactivamos esa opción, aquí nada más abajo vemos nuestras dos preguntas. Y si mostramos el enunciado de cada pregunta, vemos cuáles son las instrucciones de cada una de las preguntas. ¿Sale? Bueno, lo voy a desactivar por un momento para que se vea un poquito más limpio el escritorio y sea más fácil manejar. Ya tengo dos preguntas, voy a agregar una nueva pregunta. Y le voy a dar la opción de emparejamiento.
Nombre de la pregunta, igual le vamos a dar wide angle for unit 1. Enunciado de la pregunta o las instrucciones va a ser match the halves. Match the halves. Y como lo voy a poner, es como relacionar las columnas. Y como voy a poner 3 en mi ejemplo, pues en puntuación por defecto que valga 3 puntos, ¿no? Y van a estar, aquí están, miren, barajadas para que siempre sean diferentes. Pregunta 1, le voy a poner 2 por 1. La respuesta, pues sabemos que es 2. Pregunta 2, 2 por 2. La respuesta, pues sabemos que es 4. Pregunta 3, 2 por 3. Y sabemos que la respuesta es 6. Puedes agregar 3 más o puedes dejar así. Para nuestro ejemplo lo vamos a dejar así. ¿Sale? Entonces nuestra mini base de datos ya tiene 3 preguntas. Voy a agregar una más. Crear nueva pregunta. Le vamos a dar respuesta corta. Esta pregunta no se la sugiero porque tenemos el problema de la sensibilidad con las mayúsculas, los acentos. Si los alumnos saben la respuesta correcta, wide angle for unit 1, pero son malos para escribir y confunden una S con una Z. Entonces, bueno, aquí le podemos decir ¿cómo se llama tu maestro? Y aquí está, diferencia entre mayúsculas y minúsculas, le puedes poner que sea igual o que distinga entre mayúsculas y minúsculas. Le ponemos que dé igual. Aquí la respuesta 1, puedes ponerle, por ejemplo, que diga así, Ramón, que se están equivocando, ¿no? Calificación 100. Pero si alguien a Ramón sí le pone el acento, pues también va a poner aquí Ramón, tal cual. Calificación 100 también. Cualquiera de esas dos preguntas, 100, perdón. Cualquiera de esas dos respuestas, perdón, está bien. Hay que tener mucho cuidado en las de respuesta corta, donde ellos teclean la respuesta, porque si algo no lo escriben bien o no lo escriben igual, imagínense en mi caso que en lugar de Ramón pongan Juan Ramón, se las va a poner mal, ¿no? Entonces tendría que poner Juan Ramón. También es el 100%, también le pueden decir así, ¿sale? Pero ¿qué tal que Juan Ramón le ponen acento? Bueno, pues agrego unos espacios más y agrego otra opción que diga, vamos a ver, Juan Ramón, sale pues, ya están 4 opciones. Les comento que estas preguntas no las recomiendo porque generalmente te pueden marcar error. A lo mejor los alumnos después de Juan Ramón le pusieron un punto, no le pusieron acento, se los marcaría como error. Bueno, vean, esta base de datos ya tiene 4 preguntas, ¿sale? Pero estamos ahorita en la base de datos, no en el examen. Entonces, bueno, yo les recomiendo regresarte aquí. Estamos en la navegación, página principal, mis cursos, inglés 3, segundo parcial, prueba, banco de preguntas. Nos damos a prueba y estamos aquí en nuestro examen, ¿sale? Que tiene un intento permitido que abre el día 7 y será el día 8 de marzo. Aquí a la derecha, donde dice menú de acciones, se van a editar cuestionario. Y ahora si ven que su examen ahorita por lo pronto tiene solo una pregunta, le das agregar preguntas y te dice otra vez una nueva pregunta, que sería una pregunta que siempre va a ser la número 2 y que siempre va a ser únicamente para este examen, o una pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Yo les sugiero aleatoria por esto de que no puedan copiar, ¿sale? Entonces ya te dice, bueno, ¿y de dónde quieres que la saque? Hay una categoría que ya existe que se llama por defecto en inglés 3i-5d. Si le das clic aquí te muestra diferentes categorías. Acabamos de crear esta categoría que se llama Wide Angle for Unit 1. Y nada más, ¿cuántas vas a agregar de esa base de datos? ¿Nada más una pregunta o quieres agregar 2 preguntas o 3 preguntas? Voy a agregar 3 preguntas. Las agregamos. Y se fijan, ya nuestro examen tiene 4 preguntas. Aquí el hecho de que tenga el icono de un dado es que son aleatorias. Y bueno, cada que nuestro alumno pregunte, va a tener 4 preguntas que van a estar en diferente orden y que no van a ser las mismas. Aquí yo les sugeriría, para hacer una buena base de datos, que en agregar le demos una nueva pregunta
te vas a categoría existente, wide angle, la que ustedes hayan creado, en mi caso wide angle 4 unit 1, le damos a agregar pregunta aleatoria. Y bueno, aquí están las preguntas, se van a ver las preguntas para entrar a esa base de datos, ¿no? Y te muestra que la categoría que se llama Wide Angle 4 Unit 1 tiene entre paréntesis 4 preguntas. Aquí están las preguntas. Si quieres saber cuál es para agregarla tú, le puedes dar aquí mostrar el enunciado de la pregunta. Pero a lo que voy es, yo les sugiero lo siguiente. Ya que están aquí en este menú del banco de preguntas, le dan crear una nueva pregunta y elijan tal vez subir unas 30 preguntas entre opción múltiple, emparejamiento y falso o verdadero, tal vez. Opción múltiple, emparejamiento y falso o verdadero. Ya que tengan esa base de datos de unas 30 preguntas o 40, pues pueden hacer un examen que sea de forma aleatoria de 15 preguntas. Es decir, tu base de datos tiene 40, pero el cuestionario que tus alumnos van a contestar solamente es de 15 preguntas al azar, y con eso los puedes evaluar para que no tengan que ser una base de datos tan extensa. ¿Sale? Bien, entonces ya con esto quedaría su examen ya listo. Pero, ¿qué pasaría si tú estás en otro curso que no sea este de Inglés 3 y tú vayas a hacer una prueba similar y te sirvan las preguntas que ya tienes? Entonces, bueno, aquí lo que habría que hacer sería, ya que estás en la página inicial del curso, arriba a la derecha donde está la herramienta que te permite acceder a editar ajustes, desactivar edición, filtros, dice aún más. Y por aquí abajo dice banco de preguntas. Te vas a preguntas y aquí estamos accediendo a la misma base de datos que habíamos creado, ¿sale? Miren, si nos damos a categorías, aquí nos muestra las diferentes categorías que ya tenemos, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, por las preguntas que están por defecto en el curso, que es decir, unas preguntas que fueron creadas sin haber generado como esa carpetita que se llama categoría, o las preguntas que acabamos de crear que están en la categoría Wide Angle 4 Unit 1. Entonces, bueno, aquí están las preguntas, las categorías. Pudieras aquí agregar otras categorías, o si te vas al menú preguntas, seleccionas la categoría correspondiente y puedes agregar preguntas. Pero si te vas al menú exportar, te dice, bueno, vas a exportar todas las preguntas de cierta categoría a un archivo. Yo les sugiero el formato GIF. Aquí es muy importante que ustedes sepan que si ustedes editan sus preguntas con imágenes, al exportarlas se pierde la imagen, por lo que tendrán que volver a editar ese cuestionario. De no ser así, pues las preguntas el texto sí se va a copiar, pero la imagen no, y tendrían que editarlo. Yo les sugiero que no lo hagan así o que esa pregunta no la utilicen. Les repito, la solución sería, si la exportas, pues entras al nuevo cuestionario y editas y agregas otra vez la imagen, o no exportes esa pregunta con imagen, o no le agregues imágenes a tus preguntas, porque al exportar no cabe en el archivo. Seleccionas formato GIF y ya te dice, bueno, ya seleccionamos el formato en el que tus preguntas van a ser exportadas. ¿Qué categoría quieres exportar? Aquí en este curso yo tengo las preguntas por defecto en inglés 3 5D, que son 18. Son las preguntas en mi primer parcial. O las preguntas en la categoría Wide Angle 4 Unit 1, que es la que acabamos de crear. Selecciona esta categoría, exportar preguntas en un archivo, y se crea un archivo, a veces automático, miren, como aquí. Se crea un archivo en mi computadora con la extensión .txt. Ok, ya está, ya hay un archivo en mi computadora, ¿sale? Entonces, nos vamos otra vez a mis cursos. Yo me puedo cambiar a otro curso, por ejemplo, este que se llama Inglés 4. Una vez que estamos aquí, miren, nos damos otra vez aquí en arriba a la derecha en la herramienta, aún más. Nos damos a importar, porque ahora lo que queremos es importarlas. Ya te dice, bueno, ¿y en qué formato está tu archivo que vas a subir? En Blackboard B6, XMView, etcétera, etcétera. Yo tengo mi archivo en formato GIF, como recién lo mencionamos, y general te pregunta, importar preguntas de un archivo. Tú puedes abrir el navegador de tu computadora
y simplemente arrastrarlo y soltarlo, o en este caso yo le voy a dar seleccionar un archivo, me voy a ir a examinar y busco dentro de mi computadora la carpeta de descargas donde se acaba de crear ese archivo txt. Aquí está. Y le doy subir este archivo. Automáticamente ya las preguntas que tenía inicialmente en el otro curso y que exporté a un archivo, ahora lo jalo a este curso, le doy clic en importar y te dice procesando las preguntas del archivo importado, importando 4 preguntas desde este archivo. Te muestra las 4 preguntas, le das clic en continuar y las preguntas ya están en esa base de datos. No en el examen, pero están en la base de datos de ese curso. Entre curso y curso se generan bases de datos por cursos. Entonces, como cada curso se llama diferente porque es enero 2020, enero 2021, enero 2019, pues siempre tenemos que estar exportando nuestras preguntas que creamos para no tener que crearlas cada vez. Entonces, bueno, estamos ahorita en el curso P500 Inglés 4. Me voy otra vez a P500 Inglés 4. Si yo le doy, por ejemplo, agregar una actividad o recurso, selecciono cuestionario, doy aquí a agregar y selecciono, imagínense que este se llame prueba 2, no va a dar más detalles porque solo es más ejemplo, cambiar y mostrar. Yo tengo mi examen que se llama prueba 2 y me dice que aún no se han agregado preguntas. Me voy a editar cuestionario y otra vez agregar una nueva pregunta que yo voy a escribir, una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Si le doy del banco de preguntas, me dice seleccionar una categoría. Por defecto en prueba 2 no hay nada. Para inglés 4, 6F no hay nada. Por defecto en P500 inglés 4F no hay nada. Pero aquí hay una subcategoría que se llama Word Angle 4 Unit 1 que yo la acabo de crear. Si le doy clic aquí, me va a mostrar las preguntas que esa categoría tiene y me va a preguntar cuál pregunta quieres agregar. En caso que sea una pregunta específica, ¿no? Pues quiero agregar esta. O puedo seleccionar todas las preguntas que quieres y le das a añadir preguntas al cuestionario. O en su defecto, si le doy a agregar y les digo que va a ser una pregunta aleatoria para que el alumno no tenga forma de saber cuál pregunta exactamente le va a tocar, te pregunta, vas a añadir una pregunta aleatoria al final. De una categoría existente, selecciona la categoría y aquí te da las opciones, ¿sale? Generalmente lo que aparece entre paréntesis es el número de preguntas que existe. ¿Cuántas preguntas de esa base de datos quieres elegir? Una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, ¿sale? 2. Y las agregamos. Automáticamente en su examen ya aparecen 2 preguntas más con el iconito de un dado, que significa que son aleatorias y ya se guardó. Si al final le damos guardar, pues nuestro examen ya está guardado. Seleccionaríamos rellenar las preguntas al azar para que todos tengan diferente orden y ya nuestro examen automáticamente tiene eso. Entonces, pues ya vimos cómo agregar preguntas aleatorias, vimos 4 diferentes tipos de preguntas, vimos también cómo exportar preguntas de un curso a otro y cómo cómo exportar preguntas de un curso a un archivo, después cómo importar este archivo a otro curso para tener también esa base de datos. Recuerden que pues hay que estar buscándole en cuanto a cómo mejorar nuestros exámenes para evitar que nuestros alumnos hagan cosas indebidas y que la evaluación no corresponda a las competencias de los alumnos. Por último, damos aquí clic en guardar. El examen ya está guardado. Nos podemos salir aquí en la navegación al curso a P504. Aquí se ve nuestra prueba. Bien, me dice que no dice ningún dato porque no he seleccionado cuándo se activa o se desactiva el examen. Aquí en la herramienta engrane le puedo dar editar cuestionario y voy a ver que tienen las 3 preguntas que acabo de agregar. Si regreso a página principal y selecciono el curso anterior, de igual forma la prueba la generamos en el segundo parcial. Aquí está el examen prueba. Podemos dar previsualizar el cuestionario ahorita. Comenzamos el intento no, que no nos va a contar a nosotros. Y bueno, aquí lo veríamos
Aquí marca un error, fíjense. Dice, el cuestionario tiene un límite, bueno, comenzar intento, y te marca este error. No hay suficientes preguntas en esta categoría para la aleatoria. ¿Por qué? Porque en nuestra base de datos solo creamos 3 preguntas. Le voy a dar a continuar para que vean. En lugar de... Me voy aquí a editar cuestionario. Yo agregué 5 preguntas al azar. Sale aquí, dice, mi cuestionario tiene 5 preguntas aleatorias. Si me voy aquí donde dice vea las preguntas, veo que mi base de datos tiene 4 preguntas. Entonces yo le di a agregar 5 preguntas aleatorias y la base de datos solo tiene 4, por eso marca ese error. Pudiéramos simplemente agregar otra pregunta o quitar algunas. Me puedo regresar al cuestionario. Se me regresó el cuestionario, doy otra vez a editar cuestionario. Puedo agregar una pregunta más en mi base de datos o simplemente puedo quitar una de las preguntas al azar. Guardo los cambios. Ahora sí, regreso a la prueba. Y elijo la opción previsualizar el cuestionario ahora. Comenzar el intento. Y bueno, ahora sí. Ya está el examen. Sale como el número de preguntas realmente si es igual o menor al de la base de datos, pues ya se puede hacer el examen. Espero que les haya servido este tutorial rapidito, rápido entre comillas, porque fueron 26 minutos. Y bueno, suerte en sus exámenes.